El 27 de diciembre de 2011, un evento alarmante sacudió la tranquila ciudad de Troy, en el estado de Missouri. Russ Faria llamó al 911 desde su domicilio para reportar una tragedia. Su esposa Betsy Faria había fallecido en un aparente suicidio. Sin embargo, Russ no pudo proporcionar detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron a este devastador incidente, ya que en el momento de los hechos no se encontraba en casa. Russ estaba pasando tiempo con amigos. La pareja Faria vivía en una comunidad muy unida. Betsy era muy querida por sus colegas de la compañía de seguros donde trabajaba. Conocida por su amabilidad y su sonrisa siempre presente, Betsy había cultivado sólidas relaciones con sus compañeros de trabajo, quienes la valoraban profundamente. En el año 2010, Betsy enfrentó un diagnóstico desgarrador, cáncer de mama. Con valentía, decidió luchar contra la enfermedad. Siguiendo rigurosamente las recomendaciones de sus médicos, Betsy soportó los duros tratamientos de quimioterapia con determinación. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el cáncer continuó avanzando y su salud se deterioró considerablemente. Durante este periodo oscuro de su vida, Betsy encontró consuelo en una nueva amiga, Pam, quien le brindó un apoyo incondicional. Pam la acompañaba a sus citas médicas, le ofrecía consuelo emocional y le ayudaba de múltiples maneras. Esta amistad se convirtió en una fuente de fortaleza crucial para Betsy mientras lidiaba con su enfermedad. Russ y Betsy eran padres de 2 hijas. Betsy, consciente de la inminencia de su muerte, se sintió abrumada por la tristeza. Confesó que no quería que sus hijas presenciaran su sufrimiento ni enfrentaran la pérdida de su madre a tan temprana edad. Angustiada por el futuro de su familia, Betsy tomó una decisión trascendental. Contrató una póliza de seguro de vida por $150,000 con la intención de que su esposo, Russ, fuera el beneficiario. Sin embargo, Pam expresó su preocupación sobre esta decisión. Temía que Russ pudiera no administrar el dinero sabiamente y que los fondos no llegaran a las hijas de Betsy como ella deseaba. Según Pam, sería más prudente guardar el dinero en una cuenta bancaria a la que las niñas pudieran acceder cuando alcanzaran la mayoría de edad. Convencida por los argumentos de Pam, Betsy decidió realizar un cambio. El 22 de diciembre de 2011, 5 días antes de su trágico fallecimiento, Betsy y Pam acudieron juntas a realizar el cambio de beneficiario de la póliza de seguro. De esta manera, en caso de su muerte, los beneficios pasarían directamente a Pam. El 27 de diciembre de 2011, Pam se presentó en el domicilio de la madre de Betsy con la intención de acompañarla a una sesión de quimioterapia. Sin embargo, la madre de Betsy le informó que su hija ya había salido hacia el hospital. Pam se dirigió entonces al centro de oncología, donde pasó toda la tarde apoyando a su amiga, especialmente después de sus tratamientos médicos. Posteriormente, llevó a Betsy a casa de su madre para la cena y le ofreció amablemente llevarla de regreso a su casa, donde la esperaban su esposo y sus hijas. Pam aseguró a Betsy que podía realizar esta tarea sin ningún problema. Pam afirmó haber dejado a Betsy en su casa de manera segura y luego haberse marchado. Sin embargo, declaró que no tenía conocimiento de los eventos que ocurrieron después de su partida. Durante la investigación, Pam cooperó, pero su testimonio cambió en varias ocasiones, probablemente debido a la carga emocional de la situación. Inicialmente, afirmó que no había entrado en la casa de Betsy, pero luego admitió que sí había entrado y que incluso encendió la luz en una de las habitaciones. Finalmente, reveló que había estado en el dormitorio porque Betsy quería mostrarle una nueva caja de joyas. En cuanto a la llamada telefónica a Betsy, la declaración inicial de Pam sugería que había llamado a Betsy para informarle que había llegado bien a casa. Sin embargo, posteriormente corrigió su declaración, afirmando que estaba a punto de llegar a su casa en ese momento. Cuando la policía verificó la ubicación de Pam durante esa llamada, descubrieron que aún se encontraba en Troy. Pam explicó que se había detenido a mitad de camino de regreso para contactar a Betsy. Aunque los detalles sobre sus actividades no estaban del todo claros, esta serie de eventos y la naturaleza cambiante del testimonio de Pam añadieron complejidad a la investigación de este trágico incidente. La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva durante la cual interrogaron a Russ sobre la muerte trágica de su esposa, Betsy.
Sin embargo, la investigación tomó un giro complicado debido a la activa implicación de Pam. Pam hizo graves acusaciones contra Russ, afirmando que era un hombre peligroso que había abusado de Betsy y que incluso deseaba su muerte para cobrar el dinero del seguro. También aseguró que Russ no estaba al tanto del cambio de beneficiario de la póliza de seguro a su nombre. Pam negó rotundamente cualquier implicación en la modificación de la póliza de seguro, declarando que, si hubiera querido el dinero del seguro, podría haber apuntado a los miembros de su propia familia, quienes tenían montos de seguro mucho más altos. La investigación inicialmente señaló a Russ como el principal y único sospechoso del asesinato de Betsy. El cuerpo de Betsy mostraba signos de violencia extrema, con 50 heridas de arma blanca y los tendones de las muñecas cortados. Esta brutalidad contradecía la afirmación de Russ de que Betsy se había suicidado. La presencia de un cuchillo sobresaliendo del cuello de Betsy planteó dudas adicionales sobre la posibilidad de un suicidio. Cuando Russ afirmó haber encontrado a su esposa, ya fallecida, al llegar a casa, la policía mostró escepticismo y algunos oficiales lo acusaron del crimen. Russ presentó una coartada para la noche del incidente. Pasó la mayor parte de la tarde jugando cartas con amigos y regresó a casa alrededor de las 9 de la noche. En su camino de regreso, se detuvo en 2 estaciones de servicio para comprar una barra de chocolate y cigarrillos, guardando los recibos como prueba. La llamada al 911 se realizó aproximadamente media hora después de su última parada, lo que añadió más interrogantes a la cronología de los hechos. A medida que avanzaba la investigación, los fiscales consideraron la posibilidad de que 4 amigos de Russ estuvieran involucrados en el caso, aunque nunca se presentaron cargos formales contra ellos. Para explorar la cronología y la viabilidad de la participación de Russ, un investigador realizó un experimento recreando la ruta de Russ. Incluso sin realizar paradas, el experimento demostró que tomaría al menos 23 minutos llegar al lugar en cuestión. Este hallazgo planteó la duda de si Russ había tenido tiempo suficiente para cometer el crimen y deshacerse de cualquier posible evidencia. El análisis forense no reveló rastros del ADN de Betsy en Russ, quien no había cambiado de ropa, lo que complicó aún más el caso. En ausencia de pruebas físicas concretas que lo vincularan directamente al crimen, la principal y casi única evidencia de la implicación de Russ en el asesinato eran unas pantuflas que llevaban rastros de sangre y fueron encontradas en la escena del crimen. Además, la policía consideró el comportamiento de Russ inusual. Cuando llegaron al lugar, se mostró relativamente tranquilo. Uno de los oficiales observó que Russ no mostraba señales de lágrimas y parecía sereno. A pesar de su coartada y de los testimonios que respaldaban su inocencia, Russ fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Un giro aún más intrigante surgió en la historia con la participación de Shirley Neumann, la madre de Pam. Shirley mantenía una relación cercana y afectuosa con su hija. Tras jubilarse, Shirley se mudó a un barrio especializado para personas mayores, donde disfrutaba de una vida tranquila y cómoda. Su apartamento en el 3er piso le permitía relajarse, apoyada por un personal de enfermería disponible las 24 horas. Shirley recibía visitas frecuentes de sus hijos, lo que le permitió disfrutar de una jubilación feliz, rodeada de amigos y familiares. A finales de octubre de 2013, Pam llevó a su madre de regreso a su apartamento para pasar más tiempo juntas. La noche siguiente, Pam volvió a dejar a Shirley en su hogar y advirtió al personal que no la molestaran hasta la mañana para permitirle descansar. Trágicamente, Shirley fue encontrada sin vida más tarde bajo las ventanas de su apartamento. Aunque la investigación reveló que Shirley había caído del balcón de su hogar, su muerte fue oficialmente considerada un accidente, a pesar de la presencia en su sangre de una dosis considerablemente alta de un sedante potente. Una vez más, Pam fue la última persona en ver a un ser querido antes de su muerte, como ocurrió en las circunstancias de la muerte de su amiga Betsy. Sorprendentemente, esto no generó alarmas inmediatas. Según el relato de Pam, su madre sufría demencia senil y probablemente confundió sus medicamentos, lo que provocó la trágica caída del balcón. La policía no encontró pruebas concretas de la implicación de Pam en el caso y consideró su explicación como completamente plausible, por lo que el caso fue cerrado.
Sin embargo, la historia no termina aquí, dejando espacio para nuevos desarrollos y misterios por resolver. El 16 de agosto de 2016, un trágico incidente ocurrió cuando Pam realizó una llamada angustiosa al 911, afirmando que había disparado a un hombre en defensa propia. La víctima resultó ser Louis Humberg, un hombre discapacitado de 33 años que había sufrido lesiones graves en un accidente de tráfico anterior, lo que había afectado considerablemente sus facultades mentales. A pesar de su discapacidad, Louis era una persona decidida que trabajaba a tiempo parcial cortando césped, reparando casas y ayudando con diversas tareas domésticas. Tenía una familia y un hijo pequeño que dependía de él. Según el relato de Pam, Louis entró en su coche cuando llegó a su casa y comenzó a exigirle que fuera al banco para retirar el dinero del seguro que había recibido tras la muerte de su amiga Betsy. Pam explicó que ese dinero estaba en una cuenta fiduciaria con la intención de que las hijas de Betsy pudieran acceder a él una vez alcanzaran la mayoría de edad. Pam también afirmó que Louis no estaba solo. Llegó con otro hombre que permaneció en el coche, aunque no pudo proporcionar una descripción detallada de él. Según Pam, Louis la amenazó con un cuchillo y exigió que le entregara todo el dinero del seguro. Pam afirmó que logró arrebatarle el cuchillo al agresor, infligiéndole una herida en el brazo, y luego huyó del coche. Corrió hacia la casa a través del garaje y se dirigió al dormitorio, donde tenía guardada su arma. Temiendo por su seguridad, apuntó su arma hacia la puerta del dormitorio. Cuando la puerta se abrió, Pam disparó 5 veces y luego llamó al 911. Este incidente destacó una situación tensa y compleja, dejando a las autoridades la tarea de investigar las circunstancias que rodearon la muerte trágica de Louis Humberg y la defensa propia alegada por Pam. Los eventos tomaron un giro inquietante a medida que se revelaban nuevos detalles durante la investigación sobre la muerte de Louis. La policía hizo un descubrimiento impactante. Encontraron a Louis muerto a tiros con $900 en efectivo y una nota que describía un plan para eliminar a Pam y obtener el dinero del seguro. En un principio, Pam estaba convencida de que Russ, quien estaba en prisión, había orquestado el ataque contra ella con la intención de matarla y obtener el dinero del seguro. Intentó convencer a la policía de esta teoría con insistencia. Sin embargo, una serie de circunstancias sospechosas llevaron a las autoridades a investigar más a fondo las muertes de Betsy y Louis. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Pam había realizado una llamada 45 minutos antes del asesinato de Louis desde el barrio donde él vivía. Pam alegó que estaba visitando a su hija, quien vivía a 3 kilómetros del apartamento de Louis. 6 días antes del asesinato de Louis, la policía recibió una llamada de una mujer que declaraba haber sido contactada por un productor de un programa de telerrealidad legal llamado Deadline. Este productor le había propuesto recrear la llamada al 911 relacionada con la muerte de Betsy, una oferta que la mujer encontró muy sospechosa. Aunque no proporcionó detalles precisos sobre la conversación ni sobre las razones de su incomodidad, la descripción del productor coincidía estrechamente con la de Pam. Tras el incidente trágico que involucró a Louis, la policía revisó los registros de llamadas y las grabaciones de cámaras de seguridad, lo que llevó a la conclusión de que Pam se había hecho pasar por un productor para atraer a Louis a su casa. Se sospecha que su intención era orquestar una situación en la que pudiera alegar defensa propia tras dispararle a Louis. Todos estos eventos perturbadores parecen haber sido orquestados por Pam, aparentemente con el propósito de desviar la atención de la policía de una investigación más profunda sobre la muerte de Betsy. Russ, aunque estaba en prisión, continuó manteniendo la esperanza y apeló la decisión, buscando demostrar que no estaba involucrado en la muerte de su esposa. Sin embargo, las pruebas acumuladas contra Pam se volvieron abrumadoras. Los investigadores determinaron que, debido a las lesiones sufridas por Louis en su accidente previo, era físicamente improbable que pudiera haber cometido los actos descritos por Pam en su relato de los eventos. Como resultado, Pam fue llevada a la comisaría de policía y formalmente acusada del asesinato de Louis. Un giro sorprendente y dramático ocurrió durante el interrogatorio de Pam. Mientras estaba sola por un breve momento, logró tomar un bolígrafo de la mesa.
Las grabaciones de video mostraron que se tocaba el cuello y luego pidió ir al baño. Fue allí donde intentó suicidarse, un acto que resultó fallido. Este desesperado intento reforzó las sospechas de la policía, que ya creían que Pam estaba involucrada en todos los asesinatos. La policía examinó minuciosamente todas las declaraciones previas de Pam y descubrió múltiples inconsistencias, como su tendencia a describir a Russ de manera negativa, su negativa a someterse al detector de mentiras y su manejo del dinero del seguro de Betsy, que había guardado en su cuenta personal en lugar de destinarlo a las hijas de Betsy, como había afirmado inicialmente. Además, la investigación reveló que Pam no era tan desconocida para Louis como había indicado. Aparecieron pruebas que contradecían su afirmación de que no lo conocía antes del supuesto ataque. Asimismo, se descubrió que el dinero del seguro de Betsy, que Pam había insistido que estaba destinado a las hijas de Betsy, estaba en realidad en su cuenta personal. Consciente de que sus opciones eran limitadas, Pam decidió declararse culpable en el caso de Louis Homburg. Al hacerlo, se declaró inocente mientras admitía que había pruebas suficientes para condenarla. Finalmente, Pam fue declarada culpable del asesinato de Louis y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2016. El caso que involucraba a Pam llevó a la reapertura de la investigación sobre el asesinato de su amiga Betsy Faria. El 12 de julio de 2021, Pam fue acusada formalmente del asesinato de Betsy. Según expertos que rastrearon los movimientos de Pam a través de su teléfono móvil, ella se encontraba en la casa de Betsy en el momento del asesinato. El fiscal anunció su intención de solicitar la pena de muerte para Pam, citando la atrocidad y depravación del crimen. Un hecho destacable. Russ fue absuelto y liberado tras haber pasado varios años en prisión debido a una condena injusta por asesinato en primer grado. Posteriormente, Russ presentó una demanda por violación de derechos civiles contra el fiscal y 3 oficiales del sheriff que investigaron el caso de Betsy. Como resultado, obtuvo $2 millones en daños y perjuicios.